Bienvenidos. En este video pues vamos a estar hablando de las derivadas parciales. Básicamente las derivadas parciales tienen su razón de ser en aplicaciones a funciones de dos variables. La lógica de las derivadas parciales es que mientras una variable varía, la otra se considera constante. Entonces vamos a empezar por la notación. Nosotros teníamos derivadas ordinarias que se anotaban de la siguiente manera: d de x, y podríamos tener, digamos, acá para una función f. Esto era una derivada ordinaria. ¿Listo? Para una derivada parcial, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a decir que d en dx se le puede aplicar a una función. Esto entonces es la notación de derivada parcial. ¿Listo? Entonces la forma en cómo se hace la d es lo que marca la diferencia entre la notación de una derivada ordinaria y la derivada parcial. Ahora miremos cómo se trabaja esto. Hay otra forma de anotarla, si es que cuando veamos, digamos, la notación f subíndice x de xy, estamos realmente hablando de f de x o de la derivada parcial de f con respecto a x. De igual manera, si tenemos una f de y de xy igual a f sub y es igual a la derivada parcial de f con respecto a dy. ¿Listo? Entonces esa es la parte de la notación. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues nosotros podríamos ya hacer un ejemplo, dado que las propiedades de la derivada parcial son las mismas que de la derivada normal. Entonces vamos a plantear un ejemplo. Como término aquí, entonces voy a tomar a f de x, y, que va a ser igual a x a la 3 más x a la 2, y a la 3 menos 2 y a la 2. Y nos piden determinar a f x evaluado en 2,1 y a f y evaluado en 2,1. Entonces vamos a ver cómo se hace esa expresión o cómo se trabaja. Lo primero es que nosotros sabemos que esta f de x corresponde a la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces es lo primero que vamos a calcular. Derivada parcial de f con respecto a x. Para esta derivada, entonces hay que anotar que x varía y y es constante. De igual manera, cuando hagamos la de f con respecto a y varía y x sería constante. Entonces continuemos. Esto es tan fácil como entonces decir lo siguiente. Como x es la que varía, hacemos la derivada del primer término, que es x a la 3. Bajamos el 3, lo reducimos en 1 y tenemos 3x a la 2. Ahora, para el segundo término vendría un más. Como y se considera constante, lo dejo a un lado. Y abro paréntesis para poner la derivada de x al cuadrado. Bajo el 2 y lo reduzco en 1, la derivada de x al cuadrado es 2x. El último término, como es constante, pues ya se queda la derivada 0. Ahí no hay ninguna x que derivar. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la primera expresión. En este orden de ideas, podríamos decir que f de x 2,1
es igual. Listo, aquí vendría el 3. ¿Listo? Vendría x al cuadrado, pero x es 2, entonces vendría 2 al cuadrado. Luego viene un más, viene y al cubo. Entonces y es 1, 1 al cubo. Luego viene un 2 y viene multiplicado por la x, pero x es 2, entonces 2 por 2. ¿Listo? Vuelvo a repetir este último proceso. Lo único que yo estoy haciendo es tomando esta expresión que tengo acá y reemplazando los valores de x y y con x que vale 2 y y que vale 1. ¿Listo? Es la misma expresión de arriba. Esto entonces me da como resultado 2 al cuadrado pues da 4, por 3 da 12. 2 por 2, 4, por 1, 4, y 12, 16. El valor sería 16. ¿Qué representa ese 16? Pues va a representar posiblemente, si yo tengo una superficie, como es la variación de la x, cuando y la considero constante. Ahora prosigamos con la segunda parte. Vamos a calcular derivada de f con respecto a y, derivada parcial. Esto entonces venimos nuevamente a nuestra expresión en la parte superior. Voy a borrar estas dos líneas. Ahora recordemos que en este caso y varía, x es constante. Teniendo eso en mente, entonces continuamos. La primera expresión es x a la 3, como es constante, pues da 0 la derivada. La segunda expresión tiene a y a la 3 y tiene x al cuadrado constante, entonces dejo lo constante a un lado, abro paréntesis, la derivada de y a la 3 es 3y a la 2. ¿Listo? Luego viene un menos 2 y al ladito la derivada de y al cuadrado, que sería 2y. Ahí ya tendríamos entonces la derivada parcial de y de f con respecto a y. Vamos ahora por último a evaluarla. La notación, recordemos que era f de y. En este caso nos están pidiendo que la evaluemos en 2,1. Nuevamente lo mismo. A los valores de x le vamos a dar 2 y a los valores de y le vamos a dar 1. En ese orden de ideas tendríamos 2 al cuadrado, factor de 3 por 1 al cuadrado, cerramos, menos 2, factor de 2 por y que es 1, cerramos. ¿Listo? Nuevamente, recordemos que esto es x, recordemos que esto es y que yo estoy haciendo el reemplazo en esta expresión. Viene x al cuadrado, pues yo le pongo el valor de x que es 2 y lo elevo al cuadrado aquí. Luego viene un 3, y al cuadrado, pues 3 por 1 al cuadrado. Menos 2 por 2y, 2 por 2 y y vale 1. De esa manera entonces calculamos. Listo, para cerrar entonces el proceso, hagamos el cálculo. 2 al cuadrado, 1 al cuadrado da 1, por 3, 3. 2 al cuadrado da 4, por 3, 12. 2 por 1, 2 por 2, 4. 12 menos 4 da 8. ¿Listo? Esto entonces sería la forma en cómo se hacen derivadas parciales, en este caso con expresiones polinómicas. Cuando se deriva con respecto a x, x varía y y es constante. Cuando se deriva con respecto a y varía y x es constante.